Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad, como siempre decimos, que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis de la realidad que intentan reflejar los diarios, portales, redes sociales y también los diversos canales de comunicación. Empezamos con las portadas y el de La Tercera de Chile habla de que el gobierno pone urgencia al proyecto de amnistía y enfrenta complejo escenario en el Senado. ¿Por qué? Porque efectivamente quiere liberar a quienes detuvo el gobierno del señor Sebastián Piñera y las Fuerzas Armadas, los Carabineros de Chile, y ahora parecería que esto molesta a algunos sectores. Hay un gran debate a propósito de este tema porque parecería que no les gusta que se liberen a quienes fueron perseguidos, heridos, encarcelados por el gobierno militar, en la práctica del señor Sebastián Piñera. Aunque suene paradójico, sí, pero hay quienes mandan, los militares mandaban hasta ahí. Y ahora se enfrentan a este tema. Este es el tema importante. No se olviden que hace pocos días también hubo una amnistía en el Ecuador para 268 perseguidos por el gobierno de Lenín Moreno Garcés. Y el día de ayer fue liberado de los grilletes 3 de los altos dirigentes de la Revolución Ciudadana, que veremos más adelante. Página 12 de Argentina, a propósito de lo que está pasando con el tema económico, el gobierno dio 24 horas de plazo a las principales empresas productoras y distribuidoras de alimentos para que justifiquen las alzas del 9 al 30% reveladas por este diario, por Página 12, aplicadas desde que Alberto Fernández anticipó que habría medidas contra la inflación. Es un momento muy difícil en el plano económico por el incremento de los precios y además destaca Página 12 que los funcionarios resaltaron que esos precios deberán volver al nivel del 8 de marzo último. Esto efectivamente es parte del debate que ocurre en Argentina, el incremento de precios inusitados, porque los empresarios evidentemente nunca van a perder, eso es lo que intentan, pero cuando hay gobierno, cuando hay poder público, efectivamente se pueden hacer este tipo de anuncios. Así que para atrás es el titular de Página 12, el incremento de los precios. El diario El Universo de Guayaquil, para variar, evidentemente tiene pocas noticias de las que llaman la atención en el Ecuador y que interesan a la mayoría de los pobladores, pero vamos a ver un análisis. Sí, es verdad, los expertos pronostican más lluvias y aumentan daños en la parte de la costa y de la sierra, pero ¿qué implica eso? Que hay atención por parte del gobierno, el gobierno está tomando las medidas adecuadas, se están limpiando las carreteras para que no ocurran deslaves, etcétera, etcétera. No, eso no está pasando. Lo que hay en el debate y en la expectativa general es que no se atienden estos problemas y los graves daños que ocurren, por ejemplo, en las carreteras, caminos vecinales, es grande, muy grande. ¿Qué dice además del diario? Que el diario El Universo dice que el caso Isaías, para conocimiento de la audiencia de América Latina, los hermanos de Isaías, quienes defraudaron al Estado y el Estado en el año 1999-98 más o menos, fue quien les salvó con más de 2.000 millones, ahora quiere recuperar los bienes que fueron incautados para poder pagar la deuda a los clientes del banco. ¿Quién está al frente de esta negociación? Ricardo Noboa. ¿Quién es Ricardo Noboa? Abogado de los hermanos Roberto y William Isaías. ¿Y quién es el señor Ricardo Noboa? Uno de los consejeros, amigos cercanos del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Es decir, un funcionario del Estado está demandando al Estado, o un amigo personal del presidente que está actuando en algunas instancias va a demandar al Estado. ¿Qué dice la nota? Ricardo Noboa Bejarano, abogado de Roberto y William Isaías, ex dueños del Filamanco, dice que la demanda contra el Estado es consecuencia de los litigios civiles iniciados en el 2010 tras la incautación de sus bienes el 2008 por la Agencia de Garantía de Depósitos. Los hermanos Isaías fueron sentenciados por peculado en el 2011, pero en el 2021 fueron declarados inocentes. ¿Quiénes declaró inocentes? La misma jueza que sentenció a Rafael Correa. Es la misma jueza. Todos los casos importantes han caído en sus manos y, por supuesto, ¿a quiénes le han beneficiado? A los grandes poderosos de este país. En la parte inferior, las cifras de asesinatos en el país, en la parte final, en la parte del rincón, a la última parte de la página, dice El Universo, cifras de asesinatos en el país difieren entre Policía Nacional y la Fiscalía General. Entre enero y febrero pasado se contabilizaron 681 denuncias por asesinato, según la Fiscalía, mientras que los números de la policía llegan a 620 muertos. Así que lo más importante es la diferencia de cifras, no es lo importante que haya tantos muertos en este país por asesinatos violentos
violentos, obviamente. Ese sería un gran titular en otra época. Pondrían ahí: la policía y la fiscalía difieren entre los 620 y 680 asesinatos en 2 meses. Ojo, 680 asesinatos en 2 meses en un país de 17 millones de habitantes más o menos. Un alto nivel de violencia que se vive en este país. Pasamos a la portada de la jornada a propósito de este gran acontecimiento para uno, también de polémicas. Es listo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pese a la resistencia de intereses creados. Eso dice el pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. El reconocimiento al papel de las Fuerzas Armadas en la edificación también destacó el presidente. No se olviden que Felipe Ángeles fue uno de los héroes, un artillero de Francisco Villa en la Revolución Mexicana, y en nombre de él lleva este aeropuerto internacional que algunos destacan que será un gran avance en la aeronáutica mexicana. El Ejecutivo elogia la entrega militar en la obra, misión cumplida, se concretó un moderno complejo aeronáutico, resalta el general Sandoval. El aeropuerto podrá competir con los mejores del orbe, me imagino que será con respecto al planeta, ¿no? Seguirán los trabajos para el acceso seguro y rápido a la terminal. Obviamente sobre esto también hay críticas, pero en la práctica está concretada la obra, hay grandes imágenes de lo que significó esta obra construida por las Fuerzas Armadas de México. Repetimos, listo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, reitero, héroe de la Revolución Mexicana, era el artillero de Francisco Villa. No se olviden ese gran detalle, por eso lleva ese nombre el aeropuerto mexicano. Pasamos a los portales informativos, empezamos por nuestra casa Telesur. Asesina en Colombia a firmante del acuerdo de paz, el 10º en el 2022, es decir, en menos de 3 meses ya van 10 firmantes del acuerdo de paz asesinados en Colombia. Domingo, a quien apodaban Balsita, formaba parte de la Asociación de Balsiteños por la Paz. Esto es lo que ocurre todos los días, prácticamente todos los días pasa algo de esta naturaleza en Colombia. Y al propio tiempo, sondeos dan como favorito a Petro en presidenciales de Colombia. Se mantiene la tendencia a favor, incluso en algunas encuestas, de que ganaría en primera vuelta Gustavo Petro, líder del pacto histórico. Todavía no se han definido las candidaturas a vicepresidente, pero las presidenciales prácticamente están establecidas y alrededor de eso giran las encuestas. Jueza de Guatemala pide asilo tras amenazas en su contra. No tengo el nombre de la jueza, vi sí la fotografía. Y en Honduras se declara emergencia ambiental en reserva de biosfera bajo el gobierno de Xiomara Castro. Pasamos al Mayadín. A propósito del conflicto en Ucrania, Zelensky dispuesto a abordar el tema de Crimea y Donbass en una reunión con Putin. Esto lo ha dicho varias veces. La pregunta es: ¿cuándo va a ocurrir eso? Pero obviamente los expertos señalan que para llegar a esa cumbre se deben tener decisiones fundamentales, trascendentales y que sean de acuerdos mutuos para largo plazo. Eso es lo que están planteando los expertos a propósito de esto. Y en la parte superior les invito a leer esto que da cuenta, lo había leído en la madrugada. Reportera de guerra relata cómo Estados Unidos financia batallones neonazis en Ucrania. Esto lo puede ver en Al Mayadín, no lo va a ver en otros medios de comunicación del orbe occidental. Bueno, tenemos Telesur, tenemos RT, tenemos otras agencias, pero efectivamente este es muy importante para entender de qué manera, de forma indirecta, lo ha hecho no ahora a propósito del conflicto, lo ha venido haciendo a través de ONGs que supuestamente impulsan, apoyan, desarrollan la democracia en Europa. Eso es lo que dicen. En la práctica es otra cosa. Así que bien vale la pena leer este reportaje. RT. A propósito también del conflicto, la Unión Europea aprueba la brújula estratégica, un nuevo plan de defensa para reforzar su capacidad militar y la cooperación con sus aliados. ¿Qué significa la brújula estratégica? Efectivamente, es acentuar lo que se está haciendo en Ucrania, es decir, financiar, implementar, alimentar de mejor armamento y tecnología militar para los aliados en función de ¿qué?
del conflicto que se está viviendo en Ucrania, en función también de que pueda ampliarse ese conflicto, como lo destacábamos el día de ayer en la entrevista que sostuvimos en Enclave Política en la noche de ayer a través de Telesur. Les invito a que la vean. Evidentemente hay algunas claves ahí para entender el conflicto y las repercusiones que tiene este conflicto en Europa y en América Latina. Y acá, algo que tampoco usted va a ver en toda la prensa occidental, China exige a Estados Unidos levantar sanciones contra sus funcionarios o de lo contrario promete tomar contramedidas recíprocas. Así es, si toman medidas, aguanten la respuesta, no queda más. Y aquí, congresista de Estados Unidos pide que su país no gaste miles de millones de dólares en ayuda a posibles nazis que torturan a personas inocentes en Ucrania. ¿Se verá esta noticia en otros medios? No, pero es una congresista estadounidense, si no me equivoco, es del Partido Demócrata mismo, la persona que hace esta denuncia, lo podemos confirmar. Avanzamos y vamos cerrando con la agencia AP, Associated Press de Estados Unidos. Lo último, la Unión Europea acusa a Rusia de crímenes de guerra, pero antes Rusia pide la rendición de Mariupol y Ucrania se niega. Esta es la información que queríamos destacar. Las autoridades ucranianas rechazaron el lunes la exigencia rusa de que sus fuerzas en Mariupol depusieran las armas y alzaran banderas blancas a cambio de paso seguro para salir del asediado puerto estratégico que está en este momento en la mira de los dos bandos, para decirlo de esa manera. Cerramos ahí esta primera parte, vamos luego con más información, hagamos una pausa.